Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien, y que tengan todos un excelente día. Les comento, habemos de momento 153 personas conectadas, ¿verdad? En el listado de asignación de curso, en esta sección, más o menos habemos 215 alumnos inscritos. Entonces sí falta un número de alumnos algo considerable, pero agradezco los que están conectados desde temprano y se toman el tiempo para poder estar, porque realmente es un requisito el cual debemos cumplir, ¿verdad? Pero siempre se agradece su esfuerzo y yo creo que en su momento tendrá su recompensa. Fíjense que yo les quería comentar, compañeros, que tenemos una situación. La semana pasada les había dado una instrucción sobre la asistencia, pero les comento que el día de ayer tuvimos una reunión con catedráticos y auxiliares de clínica y nos dieron unas nuevas disposiciones, ¿verdad? Y entonces lo anterior queda derogado. No, entonces les quería comentar, tenemos la situación de la asistencia, incluso una compañera me había comentado hace un ratito. Entonces les comento que solo llevamos 2 semanas con la asistencia, si no estoy mal, si alguien me corrobora, creo que sí, solo 2 sábados llevamos con la asistencia de Form, creo yo. Algo así Sí, recuerdo. así es. Sí, Así dos es. sábados, ¿verdad? Muy bien. Entonces les comento, fíjense que en coordinación yo expresé también gracias a Dios, aquí no son muchos, en la otra sección sí tengo muchos casos con compañeros que tienen problema con la asistencia. Es comprensible, ¿verdad? Compañeros que a veces se les va la luz, que a veces un bajón de internet, es comprensible, ¿verdad? Por eso la licenciada nos da el tiempo y lo decimos, ¿verdad? Tomamos un tiempito de clase para indicarles, miren compañeros, ahorita está la asistencia, entonces prácticamente no podemos decir que no escuchamos, no pusimos atención, porque sí está en el chat y se dice en clase. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta, y les comentaba, ¿verdad? Entonces la situación a lo que llegamos, a lo que creó las autoridades de clínicas el día de ayer, es que todas las asistencias de este sábado para atrás no se van a tomar en cuenta en cuestión de faltas. Si ustedes tuvieron alguna falta el sábado pasado o el anterior, no tengan pena. Las faltas van a comenzar a correr a partir de este sábado, de hoy en adelante. Pero sí hacerles mención y comentarles de la importancia de la asistencia, más aún de la inasistencia, ¿verdad? Solo tenemos derecho a 2 inasistencias. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Si tenemos 2 inasistencias, prácticamente se da por concluida la clínica. Yo creo que nadie quiere llegar a esta situación, ¿verdad? Entonces, sí pedirles, ¿verdad? Que puedan tomarlo en cuenta para que no tengamos inconveniente. El proceso va a cambiar. Yo creo que les he mencionado que tienen que mandar una carta de excusa con sus documentos de respaldo, pero ahora ya no me lo van a enviar a mí, sino que van a crear un espacio donde ellos van a atender todas las faltas y a ellos lo van a evaluar. Entonces yo les voy a estar enviando el correo por si tienen alguna falta, ya es directamente con ellos. Lastimosamente yo ya no podría tener intervención ahí, más que orientarlos y que yo les pueda ayudar en cuestión de alguna duda. Pero si es por falta, ya no podría ayudarlos yo, porque es control académico y la coordinación y el tema. Entonces, solo para dejarlo claro ahí, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta, que estemos atentos. Yo sé que hay algunos compañeros que han dicho que están trabajando, ¿verdad? Entonces es entendible, compañeros, pero sí, al menos poner atención en ese espacio, ¿verdad? Que si vamos a dar 10 minutos, que ellos nos envían el link, yo lo comparto, solo lo comparten por 10 minutos, entonces solo está designado por 10 minutos, entonces para que todos lo tengamos claro, lo bueno es que ya estamos la mayoría de compañeros aquí en clase, entonces si ustedes conocen a alguien que no está y está asignado en esta sección, comentarle por favor para que no nos quedemos ninguno sin la información.
Entonces, solamente esa es la información que les quería compartir con cuestión a tareas y cuestión a la entrevista y los laboratorios. No tengan pena, todo está en la carpeta de Drive, donde les he subido todo el material, y la licenciada con gusto va a resolver dudas, me pueden comentar, pero de momento no se preocupen por ese tema. Entonces, solo sí tomar la importancia de la asistencia, por favor, para que no tengamos inconveniente y que se pueda dar el cese de la clínica, ¿verdad? Entonces, yo creo que si alguien tiene dudas antes que la licenciada pueda iniciar su cátedra, con gusto puede levantar su mano. Yo vi una mano levantada, no sé si ya no tiene duda. Una pregunta. Buenos días. Buenos días. Mira, disculpa los laboratorios y todo lo que ha dado. Ustedes van a dar una fecha donde tenemos que subir esos laboratorios. Correcto, sí, correcto. Ya se están Ok. empezando a trabajar. Si tú gustas, los puedes comenzar a trabajar. La licenciada está resolviendo dudas en Sí, clase sí. de esos laboratorios. Entonces tú los puedes comenzar a trabajar. Ya vamos a dar fecha. Aún no tenemos lastimosamente habilitado el Classroom, donde ustedes están inscritos en el Classroom. Ese es el que vamos a usar, pero no nos han dado acceso. Entonces, en el momento que nos den acceso, nosotros ahí vamos a planificar todas las tareas con fecha para que ustedes tengan las instrucciones y cada tarea ahí Ok. mejor explicada. Sí, Está bien. Muchas gracias. Gracias. muy bien. Lorena, tiene la palabra. Lorena, no sé si se le fue la mano o necesita ella. Ay, Tener perdón, alguna ¿cómo duda. la dejé la mano? Muy bien. Entonces, Y Gloria. tengo el teléfono en la mano de atrás. Ah, bueno, está bien, no tenga pena. Hola Anthony, Sí. buenos días. Buenos días, Yo Gloria. con lo que quería más o menos hacer una sugerencia es que se puede habilitar un Classroom por parte de la licenciada con el correo de ella. Y cuando ya les den acceso, solamente hacer el examen por medio del Classroom que les da la coordinación. Porque realmente el Classroom es una herramienta bien fuerte para nosotros para poderla utilizar. Y también se puede hacer que ustedes le digan a coordinación cuál es el Classroom oficial que la licenciada va a utilizar. Entonces ellos ya solo cambian la información. Gracias, Gloria. Sí, con ese tema sí hay un poquito de confusión porque ellos no saben, ellos sí dieron la orden de que el Classroom que ellos tuvieron es el oficial, el que se va a usar. Entonces sí, de momento si ustedes ya están inscritos en ese Classroom, no hay ningún problema, ahí nos vamos a unir nosotros, ¿verdad? Entonces la licenciada creo que comentó la clase pasada algo de abrir uno propio, pero creo que de momento vamos a esperar a que nos den acceso y nosotros ahí vamos a subir todo, entonces igual no nos perjudicamos, ¿verdad? No hemos entregado todavía tareas, entonces de momento solo va a tocar esperar, y gracias por la sugerencia. Yo le comento a la licenciada y también a coordinación para que podamos hacer más fácil la cátedra, ¿verdad? ¿Alguien más? Bueno, yo creo que ya nadie tiene duda. Entonces, en uno, la licenciada está por unirse. Ahorita en unos minutos comenzamos para que tengan ahí listo el material que les envié esta semana, que es el que se va a trabajar hoy. Entonces, la licenciada en unos minutos se conecta. Gracias, compañero.
Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos. Gusto saludarles. Buenos días, Buenos días, licenciada. licenciada. Buenos días, licenciada. Buenos días a todos. Bienvenidos. Buenos días, Lick. Buenos días, licenciada. Gracias. Ahí mis disculpas porque igual la cámara pues sigue ahí dañadita. Se trató de recuperar, pero lamentablemente no es posible. Quiero compartirles, jóvenes, ¿me pueden decir si todos están observando el documento que está en pantalla? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Lorena me tiene levantada la mano. Vamos a ver, Lorena, dime. Perdone, licenciada, es que cargo el teléfono en el bolsillo porque estoy trabajando, entonces se me activa la manita. Ah, ok. Muy bien. Gracias, Lorena. Estamos enterados. Ok. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dar inicio. Ya Anthony nos hizo el preámbulo de los documentos que ya tiene usted en pantalla. Por favor, esos documentos igual ya Anthony me ha confirmado que en el Drive que les tiene el creado. Para calor. Lorena, tu micrófono, por favor. Solo cuidemos nuestros micrófonos. Gracias. Los documentos que tenemos, que vamos a ir revisando, vamos a irlos trabajando el día de hoy. Tenemos el cuestionario, vamos a iniciar con este, luego tenemos el laboratorio 1, 2 y 3. Hay un nuevo laboratorio, que este el último laboratorio, pues más adelante los voy a ir explicando uno a uno, no se preocupen. Lo que sí me interesa es que ya los tengan impresos, que ya los tengan ahí listos y por lo menos leídos. Entonces, ya en este sentido, el material para poder resolver estos laboratorios, pues ya lo tienen ustedes en sus manos, que han sido los documentos, si es laboratorio 1 han sido los acuerdos, si el laboratorio 2, pues ahí tenemos los principios y la asesoría legal que hemos ido aprendiendo a cómo poder interpretar esa asesoría. El laboratorio 3, pues más adelante, como dije, lo voy a explicar. Y este que tenemos en pantalla, que es el cuestionario, la entrevista. Ahorita te doy la palabra, Alejandra. La entrevista. Entonces, con la entrevista, recordemos que nosotros estamos trabajando la estructura de un escrito. Y ya vimos lo que es la introducción de la escritura de ese escrito, pero necesitamos trabajar el cuerpo. Para poder trabajar el cuerpo o poder obtener toda la información de nuestro cliente, entonces, porque dentro del cuerpo está lo que es la relación de hechos y los medios de prueba. Entonces, debemos de concatenar esta información. Tenemos que tener esa abundante información para que podamos generar ese cuerpo dentro de nuestra demanda. Entonces, ahorita vamos a ver cómo les fue con las entrevistas. Alejandra, te escuchamos. Alejandra, ¿tienes activa tu manita? Por favor, dime cuál es tu duda. No, licenciada, perdón, se me activó. Ok, muy bien. Con relación a la entrevista, jóvenes, ¿me pueden indicar cómo les ha ido con la entrevista? ¿Ya han podido entrevistar a algunos trabajadores? Recuérdense que les dejé la tarea de poder entrevistar a 3 trabajadores y a 2 patronos. Licenciada, buen día. Buenos días. Solo, pues mi duda era que en dado caso con los patronos, era como, bueno, yo así lo tomé, ¿verdad? Que ellos habían despedido a alguien, en dado caso ellos me daban como su versión, no sé si te entendió de lo que había pasado con el despido de esa persona. No sé si yo estaba tomando bien los datos. Sí, Sandra, así es. En este sentido, recuérdese que este formulario obviamente guarda los datos generales que se van a aplicar al trabajador en cuanto si tenía una relación laboral, si ha sido citado el patrón a la Inspección General de Trabajo, en qué fecha en qué fecha despidió al trabajador o en qué fecha el trabajador abandonó el trabajo.
si había un contrato o no, qué horarios mantenía este trabajador, el salario que devengaba, bajo qué salario se le hizo el cálculo de las prestaciones laborales, porque pudiera ser que sí se le pagaron las prestaciones laborales y el patrono le dice a usted, mire, yo ya le pagué las prestaciones laborales, sí, pero habría que establecer bajo qué montos, porque posiblemente él solamente calculó sobre el salario mínimo y tal vez el trabajador devengaba un salario con bonos o una bonificación especial o una comisión, y el patrono pues eso no lo incluyó, y por ese complemento el trabajador posiblemente vaya a demandar o esté demandando. Entonces sí es importante que en su momento pues pueda guiarse con esta información acá sobre qué el patrono ha pagado o qué no ha pagado, o qué sí pagó en las prestaciones laborales o qué no, ¿verdad? Y cuál fue la razón del despido, si realmente es un despido injustificado o el patrono pues lo considera un despido injustificado y para un despido justificado, y el trabajador en el planteamiento de la demanda va a decir que es un despido injustificado. Entonces es ahí en donde usted tiene que generar toda esta entrevista y enfocarla en cuanto al patrono, si cumplió o no cumplió con el pago de estas prestaciones laborales. Licenciada, perdón, y con otra duda. En dado caso, así como el aguinaldo y 1.14, por ejemplo, que a la persona se le haya pagado en diciembre, solo se toma en cuenta de enero a la fecha de despido. No sé. Así es proporcional, en efecto, es proporcional la bonificación anual como el aguinaldo. Ah, gracias. Bueno, vacaciones igual, recuérdense que las vacaciones en ese sentido también, porque se entiende que cada año pues cada trabajador goza de vacación, periodo vacacional, entonces dependiendo del mes que se le haya despedido, de forma proporcional también se calcula. Domingo, ¿cómo estás, Domingo? Dime. Te escuchamos, Domingo, y luego Mario. Buenos días, licenciada. Edna también, por favor, ahí los tres tomen la palabra uno al pos del otro. Bueno, pues yo estaba haciendo el ejercicio, ahí sí que intencionalmente se me dio la oportunidad de buscar a una persona que no sabe leer y escribir. Excelente, excelente. Cuéntanos la experiencia. ¿Cómo te fue con tu cliente? Pues la realidad es de que esta persona fue muy poca información la que me dio, ¿verdad? Porque sí la despidieron, ¿verdad? Esta situación sucedió en Antigua Guatemala, ¿verdad? Fue despedido y no le pagaron sus prestaciones laborales, ¿verdad? Sin embargo, pues él no me dio mucha información, ¿verdad? Más que la fecha en que lo despidieron, y la otra parte fue la persona que lo contrató, según él, ya no estaba trabajando también en la empresa. O sea, lo que le quiero comentar, licenciada, para mí fue una experiencia que sí lo hice intencionalmente, porque no siempre tienen información las personas, ¿verdad? Y aún así, las personas que sabemos leer y escribir, no tenemos la información a mano, ¿verdad? Y esa parte, pues, traté de darle seguimiento, voy a tratar de darle seguimiento a esta persona, ¿verdad? Para poder apoyarla en la medida que fuera posible, porque sí es una persona bastante de escasos recursos y bastante vulnerable, como la mayoría de personas. Excelente, Domingo, te felicito. Ese es el reto que en su momento pues se tienen que imponer ustedes como ya futuros profesionales que están a la puerta. Ustedes ya están a la puerta y esto es lo más cercano que de esta forma como estamos ahorita manejando la educación, los puedo poner. Que en su momento pues siempre tomen sus medidas de bioseguridad, pero que no se, ay, se me fue la palabra ahorita, no se bloqueen de poder obtener esta experiencia, el escuchar a su cliente, el oír que le cuente la historia. No es así tan fluida y tan bonita como uno piensa que se la imagina o como que la gente se la va a dar.
No, a veces usted tiene que sacarle y tratar de interpretar y repreguntar de forma de que ellos logren comprender, y además uno maneja a su nivel, usted ya maneja un léxico jurídico que en su momento pues puede hacer que sea demasiado alto para esta persona, y es necesario pues, que va a modo de que le pueda cumplir. Gracias por tu experiencia, Domingo, excelente. Hay que darle seguimiento, por favor, a sus clientes, a sus casos, para que ustedes puedan completar ese ejercicio, porque el finalizar este ejercicio es cuando usted me va a redactar una demanda y una contestación de demanda. Es ahí el principio de donde estamos y la terminación a finales que vamos a hacer. Siguiente, por favor. Licenciada, buenos días. Fíjese que yo tengo una duda acerca del ajuste salarial. Me trabé un poquito ahí porque no mucho lo entiendo. ¿Sí me podría explicar un poquito? Disculpe. Muy bien. El ajuste salarial, jóvenes, en su momento es cuando el pago, cuando las prestaciones han sido pagadas en su momento, y pues, como ya les decía, usted devenga el salario mínimo. Pongamos que el salario mínimo sea de 3,000 quetzales, pongamos. Pero tiene un bono por productividad de 1,000 quetzales. Y tiene otro bono adicional por ganancias durante el mes de la empresa de 1,000 quetzales. Al final usted está redondeando un salario de 5,000 quetzales. O puede ser que haya otra denominación que se le dé al salario como una comisión, ¿verdad? Entonces recuérdese, para que usted tener claro qué es el salario, fue lo primerito que vimos en las clases, que vaya al convenio 95, el artículo primero de la OIT, junto con el artículo 88 de su Código de Trabajo, y lea qué es salario. Entonces, en este sentido, usted podrá interpretarle a su cliente, cuando su cliente le diga, mire, fíjese que yo ganaba 6,000 quetzales, pero pues estoy viendo de que me están dando muy poquito. Me hicieron el cálculo de mis prestaciones laborales y me están pagando muy poquito. Pareciera que no lo están calculando sobre los 6,000 quetzales que ganaba al mes, no que solamente sobre el salario básico. Entonces ahí usted va a poder determinar, y obviamente si en su momento al hacer los cálculos matemáticos a su cliente únicamente le pagaron por el salario mínimo y no por el salario que devengaba al final de la terminación laboral, entonces ahí es donde usted, si la prestación, posiblemente el patrono va a alegar de que ya pagó las prestaciones laborales, lo que usted va a solicitar en su demanda es el complemento del pago de esas prestaciones laborales, ya que el cálculo de las mismas se hicieron con un salario distinto al que él realmente ganaba. No sé si quedó claro, Edna, y para todos los demás compañeros. Sí, licenciada. Ahora también, cuando en la entrevista que es de parte del patrono, ¿cómo se podría hacer ese ajuste salarial? No entiendo tu pregunta. O sea, porque también en la entrevista que hay que ser el patrono, también habla sobre el ajuste salarial. Entonces, ¿cómo lo podría hacer ahí? De la misma manera. Y usted, es que lo que pasa es que ustedes, las entrevistas, ustedes tienen que adecuarlas al entrevistado. En este caso, pues, preguntarle, mire, ¿cuál es el salario? ¿Usted pagaba el salario mínimo? Sí. ¿Le pagaba el trabajador tenía algún otro salario o alguna comisión? Ese es tema de investigación que ustedes tienen que hacer con su cliente para poder determinar el salario al final. ¿Cómo usted determina cuando hay salarios distintos devengados durante los meses, durante el año? ¿Cómo usted va a calcular esas prestaciones laborales? ¿Cómo realiza el cálculo de las prestaciones laborales cuando no hay un salario fijo? Pregunto a todos. ¿Se toma un promedio de los últimos 3 meses? ¿Ya? 6. Un promedio. Son 6 meses, licenciada. Gracias, Byron. Explícalo completo, Byron. No me escuchó, Byron. Bueno, cuando hay salarios distintos devengados durante los meses,
se toman los últimos 6 meses de salarios recibidos y se promedian. Y ese es el salario con el que se van a hacer el cálculo de sus prestaciones laborales. Muy bien, siguiente. Yo, licenciada, buenos días. Perdón, Mario, perdón. Domingo, ¿tienes alguna otra pregunta para tener la mano levantada? Si no, pues bajémosla, por favor. Mario, te escuchamos. Gracias, licenciada. Fíjese que a mí estaba realizando una entrevista a un patrono y me surgió una duda, pero yo me quedé como un poquito en el aire. La cuestión es con el cálculo de las vacaciones, o sea, con el pago de las vacaciones cuando el trabajador pues sigue laborando, el trabajador no sigue despedido, pero le toca su derecho a vacaciones. Él tenía la duda cómo era que se realizaba el pago. Entonces, según yo había aprendido en Derecho Laboral 1, que este se realizaba, se hacía el cálculo de los días que le tocaban de vacaciones y se le pagaba por día. Pero el patrono, pues, según él hacía las de la siguiente forma. Por ejemplo, tenía vacaciones el 1 de junio y le pagaba su quincena, o sea, le daba los 15 días hábiles. Entonces, le pagaba su quincena a fin de mes, luego su quincena a mediados de mes y pues ya a finales de mes le volvía a pagar. Entonces él tenía una duda si tenía que pagarle de una vez como por día o se le podía pagar de esa forma. Entonces yo lo que pude percibir en la entrevista fue que de la forma que lo estaba haciendo pues estaba bien, aunque la ley pues dictaba que era por adelantado, pero él lo estaba como fraccionando a modo de que no hubiera también ninguna discrepancia que pudiera como generar algún tipo de conflicto. Ajá. Bueno, Mario, para responderte, por favor, aquí primero que nada, ustedes lo que se tienen que hacer cuando se presenten con estas dudas es vayan a la figura, vayan a las vacaciones. ¿Qué dice lo primero? Aprendan el concepto, qué es cada institución, qué son vacaciones, qué son prestaciones laborales, qué es la indemnización, qué es el aguinaldo, qué es la bonificación anual. Primero, eso es lo primerito que tienen que aprender ustedes a saber, qué es la prestación. En este sentido, ¿qué son las vacaciones? Obviamente, pues es un periodo en donde el trabajador, al transcurrir cierta cantidad de días laborados, pues tiene derecho a gozar de esta prestación. ¿Por qué razón se da esto? Porque el trabajador necesita recuperar fuerzas para nuevamente volver a retomar otra vez su periodo, su año laboral. Entonces, esa es la finalidad de las vacaciones. ¿Cómo se van a pagar? Sí, son remuneradas. No se van a pagar por día. No. La ley establece que son 15 días hábiles. El Código de Trabajo establece un dato mínimo, ¿sí? Acuérdense que en otras instituciones lo establecido por el Código de Trabajo ha sido superado, ya sea por los reglamentos, por los convenios, por los pactos colectivos. Recordemos que otras instituciones pues gozan de 20 días, 25 días, 30 días. Hay muchas instituciones a nivel del Estado de que se supera esta cantidad mínima normal, pero el Código de Trabajo ha establecido un mínimo, la Constitución ha establecido un mínimo que son de 15 días hábiles. Entonces, todo este parámetro, antes de hablar de esta institución, ustedes tienen que estar bien empapados de qué es la institución, de qué periodo, a qué periodo funciona. Por ahí estaba viendo que me estaban preguntando y tenían dudas sobre el aguinaldo, de qué periodo a qué periodo se pagaba, la bonificación de qué periodo a qué periodo se pagaba. Tienen que ir a la ley, tienen que ir y estudiar y darse cuenta en qué momento, de qué periodo a qué periodo se debe de computar el tiempo para que esta prestación pueda nacer a la vida jurídica. Entonces, en este sentido, el pago, el trabajador tiene el derecho a los 15 días hábiles, como lo establece la ley. Y obviamente esos 15 días son remunerados. Significa de que al momento de que si salió de vacaciones el 1 de
el 1 de mayo para los 15 días hábiles, entonces en la quincena el patrono tiene la obligación de depositarle su salario al trabajador como que hubiera estado trabajando. Entonces, en su momento pues puedan llegar a hacer convenios internos, pero al momento de estos convenios pues a veces facilitan las relaciones laborales, pero sin que se abusen del no cumplimiento de los mismos. Si hubiera un no cumplimiento de los mismos, recuérdese que el trabajador tiene el derecho de presentar su denuncia ante la Inspección General de Trabajo ante los abusos que el patrón esté presentando, y ya llegan los inspectores de trabajo y de realizar estas investigaciones para determinar si el patrono está cumpliendo o no con las obligaciones. Muy bien, siguiente por favor. Licenciada. Buenos días, licenciada. Perdón, una pregunta. Fíjese que yo entrevisté a un trabajador de la municipalidad, pero él me dijo que ellos no les pagan sus bonificaciones porque son trabajadores facturados. Entonces, en ese caso, no sé qué se podría poner ahí en el trabajo. Para poder saber, primero tienes que establecer si existe una relación laboral. ¿Cómo establecerías tú de primera mano para poder saber si existe una relación laboral, o es civil, o es mercantil? ¿Un contrato, licenciado? ¿Un contrato de...? ¿Pero qué características tiene ese contrato para saber? Okay. Es lo que les comento, ahí te voy a dejar ahí con esa tarea. Es lo que les comento, cuando ustedes vayan a entrevistar a alguien, no solamente se lance, no, usted ya tiene que saber qué es un contrato, qué es la definición de cada una de esas prestaciones laborales, qué significado. Usted por lo menos ya tenía que haber leído el artículo 102 de la Constitución, que ahí es donde están los derechos mínimos e irrenunciables del trabajador, ¿sí? Y cómo usted va a establecer si existe o no esa relación laboral. Puede hacer que el patrono, recuérdense que puede denominar de la forma que quiera. Dice el artículo número 12, por favor leamos el artículo número 12 de su código de trabajo. Vamos a ver, Shirley, ¿me ayudas? Artículo número 12 del código de trabajo. Ahorita voy, licenciada, permítame, solo lo busco, es que estoy en el trabajo, perdón. Ah, no, entonces por favor, ¿alguien más que me quiera apoyar? Licenciada, ¿me permite? Sí, por favor, gracias, Ana. Artículo 12. Son nulos, iure iuri, si no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y los demás leyes y disposiciones de trabajo o de prevención social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interno de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Excelente, gracias. Miren, son nulo y seguro. Dice, todos aquellos que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos. El punto que nos establecía Shirley era, habría que ver bajo cuál es la regulación legal que está aplicando la municipalidad en cuanto al contrato de este trabajador, si es un 029 o qué tipo de contrato es el que ha generado. Pero algo bien importante que ustedes no pueden fallar es en el artículo 18, las características de este contrato de trabajo. Vamos a retomarlas otra vez porque ya la hemos leído algunas veces. Artículo 18, contrato individual de trabajo. Ahorita nos vas a ayudar a Saraí, por favor, con el artículo 106 de la Constitución que nos acabas de mencionar. Después que yo termine, tú me apoyas con esto. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación. Fíjese bien cómo es de previsora la ley. Sea cual fuere su denominación. Es el vínculo económico y jurídico mediante el cual una persona, entre paréntesis trabajador, queda obligada a prestar a otra, denominada patrono, entre paréntesis,
sus servicios personales o a ejecutarle una obra. Personalmente, bajo la dependencia, mira, aquí vienen las características, bajo la dependencia continuada y la dirección inmediata delegada a este último, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta de lo que establece las características básicas de lo que es el contrato de trabajo. El artículo 12, ya llevamos dos, artículo 12 del Código de Trabajo, artículo 18. Ahora vámonos al 88. Salario. Fíjese bien, el salario es la retribución que el patrono debe de pagarle al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Pero el convenio 95 de la OIT, el convenio 95 de la OIT, así es, Byron, la pirámide de jerarquías de normas. Convenio 95 de la OIT, artículo 1. ¿Qué es el salario? Fíjese bien, es la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo y fijada por acuerdo entre la legislación nacional debida entre el empleador y un trabajador. En virtud de un contrato de trabajo escrito verbal, verbal, por el trabajador que este último haya efectuado o deba efectuar, por servicios que hayan sido prestados o deba prestar. También por, en este caso, pues aquí nos damos cuenta que el convenio 95 nos amplía y nos dice, sea cual fuere la denominación que el patrono quiera dar. Entonces, ahí usted tiene que estar empapado de toda esta información para poder saber y establecer si existe una relación laboral o no. ¿Y por qué usted tiene que estar empapado? Porque usted va a convencer al juez en esa demanda que sí existe la relación laboral y que su cliente sí le deben de pagar esas prestaciones laborales. Vamos con el último fundamento legal, artículo 106 de la Constitución. Buen día, licenciada. Sí, permítame. ¿Me escucha, licenciada? Sí, Saraí, te escuchamos. Gracias por tu esfuerzo. ¿Perdón? Gracias por tu esfuerzo, te escuchamos. Ok. Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que sí fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento. Las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores de la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable a los trabajadores. Gracias, Saraí, te agradezco muchísimo el apoyo. En efecto, entonces, por favor, cuando usted entreviste a sus clientes,
esté enfocado. Usted es el primero que tiene que estar convencido cuáles son los mínimos que la ley establece para garantizarle los derechos a los trabajadores. Desde ese punto, usted ya va a poder determinar si existe o no existe una relación de trabajo, y ya las demás prestaciones, en su momento, pues, podrá usted cotejarlas poco a poco en su código de trabajo para ir viendo si hay derecho o no. Siguiente, por favor. Persona que entrevisté dice que ella recibía su salario a base de bonificación, pero dice que ella nunca fue a inspección de trabajo. No me está pena. Ella nunca fue a inspección de trabajo ni tampoco hizo ningún otro trámite. Y la otra persona que entrevisté, ella renunció, entonces no sé cómo tomar esos pasos. Ok, si la persona renuncia, ¿tiene derecho o no tiene derecho al pago de sus prestaciones laborales? Sí, licenciada, los tiene. Fundamento legal. ¿Renunciable, licenciada? Ajá. Compléteme, deme todo su speech como abogado. Así. En este sentido de esta persona que renunció, pues ya no tiene derecho a indemnización, pero sí tiene derecho a vacaciones proporcionales, aguinaldo y bueno, 14 proporcional. Y su sueldo, la quincena que la última que laboró. Gracias. ¿Alguien más? Su speech como abogado, por favor. Sí, por tal y tal y tal y tal razón. Anímense, no tengan pena. Háganlo de una vez. Oye, están tímidos, algo les pasó. Están cansados, están asustados por lo que estamos. Buenos días, licenciada. Hola, Manuel, buenos días. Bueno, ¿cómo está? Buen día. Fíjese que yo en mi caso, pues pensaría que sí tiene derecho a sus prestaciones laborales, por ejemplo, si no le pagaron vacaciones, si no le cancelaron, digamos, la proporción de bono 14, el aguinaldo. Pero hay otro caso, hay otra situación también que veo yo ahí, va. Por ejemplo, si ella, digamos, renunció porque se sintió presionada por cualquier motivo de que, bueno, podía tomarse, pienso yo, como un despido indirecto. Ajá, no sé, usted me dice si está en lo correcto. Exacto, entonces ahí es donde usted la va a escuchar, y en la entrevista usted va a determinar si fue un despido injustificado o un despido justificado. Entonces se va a ir usted a los tipos de despido, se va a ir a estudiar esa figura y va a tratar de encuadrar el caso que le está contando su cliente en donde encaja. Si es una terminación de por mutuo consentimiento, pues ahí se queda. Ahora, si ya es un despido en donde indirecto, usted tiene que establecerlo, ¿sí? Porque obviamente ahí va a buscar usted el pago de las prestaciones laborales, pero hay prestaciones laborales que son irrenunciables, ya sea por justificación o injustificación, despido directo o indirecto, se tienen que pagar, como los fundamentos legales que ahorita acabamos de leer. Gracias por el apoyo. Siguiente. Licenciada, perdone, con una consulta. Dado caso, si una persona tuviera que renunciar por enfermedad, ella puede reclamar sus prestaciones. Sí, jóvenes. Las prestaciones son irrenunciables. ¿Qué quiere decir la palabra irrenunciables? Licenciada, aunque ella renuncie, porque al menos yo tenía entendido que cuando una persona renunciaba al trabajo, automáticamente también renunciaba a esas prestaciones. No sé si, o solo simplemente es a la ay, ¿cómo se llama? Perdón, a lo que le dan por el tiempo que la persona A su indemnización. A su indemnización, o renuncia a todo. Yo creo que no me estoy explicando bien. Vamos a ver. Alguien, por favor, que tome la palabra para responder
este planteamiento? Licenciada, Licenciada, ¿puedo, buenos ¿puedo días. intervenir, licenciada? Ah, Sí, licenciada, puedo intervenir. Fíjese que precisamente una de las personas que yo entrevisté le pasó algo así como lo que planteaba ahorita la compañera, que por causa de que, digamos, ella necesitaba realizarse una operación y lo iba a hacer en la vía que le creo particular, ¿verdad? Con un médico particular en un sanatorio. Resulta que el patrono no le dio ese permiso, dijo por la causa de que no, la operación iba a ser en el ex, y solo le dio 15 días. Entonces la persona esta necesitaba 2 meses para su recuperación. Entonces se le planteó que si ella no se presentaba a los 15 días, lamentablemente ya no iba a tener trabajo, ¿va? Y no le pagaron sus prestaciones, lo que es aguinaldo, vacaciones y bonos, o sea, ¿cómo se llama? Como 14, y ni le pagó su indemnización. Gracias, Manuel, por el planteamiento del caso, reforzando el otro planteamiento. Vamos a ver, la compañerita que por favor quería participar después de Manuel. sí, licenciada, buenos días. Cuando hablamos de irrenunciables, estamos hablando a que aunque haya algún argumento o artilugio de parte del patrono para hacer que esta persona renuncie a sus prestaciones, el principio de tutelaridad indica que no pueden renunciar precisamente por eso. O sea, ni siquiera el propio trabajador puede renunciar a ellas porque está tutelado en nuestra legislación, tanto en la Constitución, en el artículo 102, como en el artículo, en el Código de Trabajo, si no lo recuerdo, perdóneme, pero no puede renunciar. Artículo 12, artículo 15, artículo y 18 de la Constitución, 18 y 102 de la Constitución, que no puede renunciar, y está estipulado precisamente así porque muchas veces ha habido coacción de parte de los patronos para que ellos renuncien por escrito y expresamente a sus prestaciones, pero está regulado así para que ni el propio trabajador pueda expresarlo, sino que sea un principio tutelado como garantía constitucional. Entonces no podrá renunciar. En el caso que yo tenía también, yo entrevisté a una trabajadora que la despidieron el 15 de mayo. Bueno, no fue tanto como un despido según ella, porque en su entrevista ella me decía, después vamos a ver por qué sí fue un despido, pero ella me decía que ella estaba contratada por contrato, valga la redundancia. Cada año le hacían firmar un contrato. Ella está trabajando desde 2013 en esta compañía. Pero al ver el artículo 18 vemos que sí tenía un horario establecido, un lugar de trabajo, utilizaba uniforme de la compañía. Entonces básicamente la relación laboral existe, y lo otro lo que es una simulación de contrato. Gloria, perdón, Gloria, te voy a interrumpir ahí, solo para los compañeros, y dejo ahí en el tema que Gloria acaba de tocar ahorita. Hay una relación continuada. Año con año los hacen firmar un contrato. Haya sentencias de la Corte Constitucional, la Corte de Constitucionalidad, en donde se establece que por más de dos o 3 años en adelante, hay sentencias de jueces ya que hacen jurisprudencia, se toma como no interrupción a la relación laboral lo que ya es una relación indefinida. ¿Oyeron? Para que lo busquen ahí en su momento, la Corte de Constitucionalidad, ya hay varias sentencias, ya hay jurisprudencia en estos casos. Cuando se pasa de dos años en adelante, esa relación que año con año se firma contrato sin interrumpir el tiempo, entonces hay una continuidad en la relación laboral. ¿Oyeron? Por favor, Gloria, disculpa la interrupción. No hay problema, licenciada. Entonces prácticamente esto fue un despido injustificado, porque lo que hicieron fue decirle que cesaban el contrato de trabajo. Durante este tiempo ella nunca percibió prestaciones, por lo tanto tiene derecho a reclamarlas. Las vacaciones, según tengo entendido, son los últimos 5 años a lo que tiene ella derecho. Pero también tiene derecho a su indemnización, porque esto es un despido injustificado. El cesar nada más las relaciones de trabajo basándose en un contrato que ha tenido vigencia, como usted misma lo dijo, más de 2 años,
continuados, entonces obviamente ella ha tenido esa relación de trabajo desde 2013. Ella tiene derecho a percibir todas las prestaciones que no se hicieron efectivas desde 2013. Muy Y bien, gracias. basado en esto, ya le cuento que fue a poner su denuncia, le aconsejé que fuera a poner su denuncia a la Inspección de Trabajo para interrumpir el plazo de los 30 días y a ver qué pasa. Y le dieron ya audiencia para dentro de 5 meses, para el 22 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. El 22 de octubre le dieron audiencia. Excelente. Bueno, entonces jóvenes, ustedes ya están empezando a caminar ese arduo camino de aprendizaje, ahora sí, en la práctica. Volviendo a los puntos anteriores que nos planteaban los compañeros, ahorita les doy la palabra a los demás. No se preocupen, miren que el periodo se nos hace chiquitito con todo lo que tenemos que hablar. Pero sí, en este caso, a la compañerita que tenía dudas si al momento de renunciar, renunciaba a sus prestaciones laborales o renunció por enfermedad, no le quisieron pagar sus prestaciones laborales, este es un acto ilegal. Como ya lo establecían los puntos, varios compañeros que hablaron sobre la irrenunciabilidad de los derechos. Esa irrenunciabilidad de los derechos laborales, como bien lo decía Gloria en su momento, ni el mismo trabajador puede renunciar a los mismos. El artículo 12 del Código de Trabajo lo establece, el artículo 102 de la Constitución, 106 de la Constitución establecen esa irrenunciabilidad de los derechos. Entonces, lo que sí tenemos que tener cuidado, por favor, y eso va para todos, la prescripción. Gloria decía, fue a la Inspección de Trabajo a interrumpir. Se recuerda que la semana pasada les explicaba un poquito sobre la prescripción y les dije, antes de manejar las entrevistas, váyase y lea el artículo 258 donde están las prescripciones. Lea. Tiene que estar bien enterado, por favor. Repase cada una de las figuras instituciones del artículo 102 de la Constitución. Si tiene dudas de qué es esa prestación, por favor, tu micrófono, Melanie. Gracias. Si tiene dudas de qué es esa prestación, vaya, investigue un poco más para que cuando su cliente le hable, usted pueda interpretar lo que su cliente le dice o bien tenga una respuesta, por lo menos para ese momento, para dejar a su cliente un poco más tranquilo. En este caso, también nos comentaba, no me recuerdo el nombre del compañerito que nos contó sobre el caso de la trabajadora que tuvo que renunciar por enfermedad porque se tuvo que operar. Mire, aquí hay varias situaciones. Si la trabajadora no se podía operar en el IX, porque obviamente si la operaban en el IX posiblemente ya no iba a estar viva para cuando tenía programada la operación, lo hizo por el parte privado, entonces hay una institución en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en donde pues, se genera ese tipo de procedimientos. Si la persona ha sido intervenida de emergencia, pues se hace el procedimiento ante la inspección, ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde pues se tramitó las operaciones o cualquier atención médica que se hizo por parte de, creo que es asistencia legal, creo que se llama el departamento, no me recuerdo ahorita muy bien. Ustedes me corrigen más adelante porque muchas veces ustedes saben más que yo. Entonces en este departamento del IX, usted ahí hace su trámite y automáticamente el IX, al ver el expediente, evalúa el expediente y ya genera la suspensión de sus labores, pero es un procedimiento en medicina legal, se llama, Departamento de Medicina Legal, en donde aquí se hace ese procedimiento. Bueno, pero totalmente ilegal que el patrono despida a la trabajadora por esta razón, y menos que no le pague sus prestaciones laborales, como ya se estableció. Son derechos irrenunciables. Y alguien advertía ahí los principios. Jóvenes, ¿se recuerdan que les entregué un documento y hablamos ampliamente sobre los principios procesales? Esos principios procesales son detonante medular de los derechos que ustedes van a hacer valer ante el juez y ante el patrono. Si se están cometiendo ilegalidades, como bien nos lo exponía el primer caso, la compañerita que decía que no fue a la Inspección General de Trabajo, jóvenes, cuando dejen de pagarle
el patrono deje de cumplir sus obligaciones ante el trabajador, presenten su denuncia ante la Inspección General de Trabajo. La relación laboral no ha terminado. En este caso, yo estoy trabajando para mi patrono, pero mi patrono no me ha pagado mi aguinaldo. Miren, ya vamos al mes de mayo y no me pagó mi aguinaldo. Entonces, ¿qué hacemos? Mi relación laboral está vigente. Yo no puedo ir a poner una demanda al juzgado demandando a mi patrono porque no me pagó el aguinaldo, porque la relación laboral está vigente. Hay otro procedimiento que se llama procedimiento de faltas laborales. No se asuste, este proceso lo vamos a ver al final, casi al final del curso. Es el último procedimiento que les voy a enseñar. Este procedimiento de faltas laborales sirve para aquellos trabajadores o patronos que mantienen esa relación laboral con el trabajador, pero que se está dejando de cumplir una obligación. El patrono no le ha pagado el aguinaldo al trabajador. Me voy a la Inspección General de Trabajo y presento mi denuncia. Ahí un inspector de trabajo va a llegar a investigar la situación. El patrono, el trabajador tiene uniforme de seguridad, ha firmado dentro de su contrato que tiene que utilizar ese uniforme de seguridad, pero el trabajador no lo quiere utilizar. Entonces yo como patrono me voy a la Inspección General de Trabajo y le planteo una denuncia al trabajador porque está incumpliendo las normas de seguridad. Ya viene el inspector a investigar el caso. La relación laboral está vigente, solamente que se dan incumplimientos dentro de la misma, ¿sí? Ese es el procedimiento de faltas laborales. Espero haber resuelto ahí las dudas de los que han planteado. Por favor, el siguiente en el orden que han levantado la mano, por favor. Perdone, licenciada, una última cosita. Yo sabía que hay una indemnización que se llama universal. Cuando las empresas tienen indemnización universal o están bajo ese régimen, no importa si el empleado renuncia o lo despiden, tienen o pagan la indemnización. ¿Eso es correcto? Así es correcto. Aquí está establecido en el Código de Trabajo la indemnización universal. En lo que ustedes platican les doy los fundamentos legales para que lo busquen y lo lean. Siguiente. Licenciada, yo tengo dos casos. El primero es de una persona que laboró, fue contratada y la despidieron en un mes y una semana. Entonces ahí bajo el argumento del periodo de prueba no le pagaron indemnización y vacaciones, solo bono 14 de aguinaldo proporcional a ese mes con una semana. Pero no sé si eso fue correcto o debió también recibir vacaciones e indemnización proporcionales por haber sido despedido. Fíjate que el periodo de prueba está legalmente establecido en el Código de Trabajo, son una de las formas de trabajo y habría que ver en la contratación. Ahí nos vamos a ir a la forma en que fue contratado y si dentro del contrato se establecía ese periodo de prueba, pues no obliga al patrón. Pero podés ir a investigar a las formas de contratación, a las formas de trabajo. O sea que si el contrato de prueba lo establecía, sí fue correcto que solo se le pagara bono 14 y el aguinaldo, ¿verdad? Así es. Y el otro caso, licenciada, de una persona que laboró varios años en una institución, pero hubieron unos años, parecido a lo que usted nos estaba diciendo, que en unos años no le pagaron su bono y su aguinaldo completo. Pero por el miedo de ir a la IGT y que llegue un inspector y entonces lo despidieran y esto, pues él nunca hizo ningún procedimiento. Al final lo despidieron y solo le pagaron como del último año que estaba pendiente, pero de esos años que hubo impago no le pagaron nada. Entonces, ¿ese derecho de esos años anteriores prescribió o todavía podría él exigirlo? Porque él no hizo el procedimiento que usted dice, él por Julio, miedo que tendrías que ver las fechas específicas en las que se dio de la terminación del contrato e irte al artículo 258 donde están los plazos establecidos para presentar las demandas desde la prescripción y ahí ver la verificación para si todavía está en tiempo o no. Es que él trabajó 5 años
pero bono 14 y aguinaldo en periodos que ya tienen más de 3 años no fueron pagados correctamente. Por eso, yo en una clase les indicaba de que empieza, digamos, si hay prestaciones laborales que se les han pagado incompletas durante la relación laboral, empieza la vigencia del plazo a partir del momento que son despedidos. Ahí empieza a correr el plazo, porque hasta ahí finalizó la relación laboral. Se podría decir que hasta ese último día tuvo el patrono para ponerse al día en el pago de esas prestaciones que nunca pagó. Si no las pagó, entonces empieza a correr el plazo de la prescripción. Irte al artículo 258 y determinar si la cuadra o no todavía dentro del plazo. Ah, ya. Aunque él, como le digo, nunca hizo en su momento la denuncia ante la inspección, ¿verdad? De igual forma, si la prescripción no ha vencido, él todavía podría exigir. Y recuérdense que lo que pasa es que la denuncia ante la Inspección General de Trabajo es un derecho que el trabajador tiene a poner en conocimiento al ente que está controlando la relación laboral, que es la inspección. Al momento de poner la denuncia ante la Inspección General de Trabajo, ese plazo, esa prescripción se interrumpe, el plazo. Y cuando finaliza la Inspección General de Trabajo, vuelve a activarse el plazo otra vez. Habría que ver si está dentro del plazo. Muy bien, licenciada, gracias. Bueno, siguiente. Licenciada, buenos días. Buenos días, licenciada. Adelante, te escuchamos, por favor. Gracias. Fíjese, licenciada, que yo entrevisté a una mujer de 66 años de edad actualmente. Ella por 28 años trabajó para una familia en los oficios domésticos. Número 1, nunca le pagaron ni el salario mínimo. Número 2, la despidieron en época de pandemia. Y sus patronos se justificaron diciendo de que había salido un nuevo reglamento y que ellos tenían la potestad de no pagarle la indemnización ni nada. Ella cada año recibía 400 quetzales de aguinaldo y 600 quetzales de bono 14. Entonces esta mujer, después de haber trabajado 28 años, fue despedida así, pero jamás fue a la inspección de trabajo. Entonces yo le decía que ella tenía varias, ella podía todavía ir a demandar esta situación porque sus prestaciones son irrenunciables, pero no sé si está dentro del plazo todavía. Sí, pregunto. Su indemnización sí ya la perdió porque eso fue hace más de un año que ella fue despedida. Pero si el aguinaldo, el bono 14 es irrenunciable, mi pregunta es si ella todavía podría. Ahí tienes que irte tú al artículo 258, por eso les comenté el sábado pasado. Tienen que ir al capítulo de la prescripción. Primero, antes de entrevistar a sus clientes, usted tiene que leer la prescripción para determinar si en efecto ya todavía está dentro del plazo o ya venció el plazo. Por el tiempo transcurrido, yo diría que ya venció el plazo. Pero entremos a ver el artículo 258 en adelante, por favor. Gloria, y para todos los compañeros que tienen dudas con relación a la indemnización, mira, van a leer del artículo 76. Es importante todo lo de la terminación del contrato hasta el artículo 87. Fíjese bien, del 76 al 87. Ahí está todo lo relacionado a las causas del despido, las renuncias, despido, las causas de terminación del contrato, y en específico la indemnización universal está en el artículo 82. También tenemos el despido indirecto en el artículo 80. Por eso les digo, del 76 al 87, léanlo, ¿sí?
para poder tener más información de los derechos que puedan tener sus clientes. Gracias, licenciada. Siguiente, por favor. Licenciada, buen día. Tengo una consulta acerca de las prestaciones y la indemnización. Cuando pues despiden a alguien, como dijimos, ¿verdad? Es irrenunciable las prestaciones y la indemnización en este caso también aplica. Cuando es por renuncia, la indemnización es la que no aplica. En el caso de las empresas que hacen convenios con bancos, ¿pueden afectar también las prestaciones o solo la indemnización para cubrir las deudas de los colaboradores? Sí, en su momento cuando hay estos tipos de convenios, obviamente el trabajador al momento de adjudicarse estas deudas, firman el convenio con el banco porque no es el patrono, porque quien solicita los préstamos es a título personal, el trabajador. Entonces el trabajador firma estos convenios que del pago de sus prestaciones laborales van a descontar lo que en su momento quede de saldo de la deuda que se tiene. Es legal porque el trabajador así lo ha consentido con el banco, porque no es el patrono el que realiza el préstamo, es el trabajador a título personal. Entonces sí pueden quedar afectadas también las prestaciones, no solo la indemnización. Así es. Lida, perdón, una preguntita, perdón la interrupción con respecto a lo que estaba preguntando la compañera. Y cuando el patrono es el mismo banco, también se puede hacer esta, bueno, que de parte de, bueno, en un caso así concreto es de que el colaborador del banco renunció y estaba estipulado, tenían como un convenio que aunque fuera despido o renuncia, se le iba a proporcionar lo que es su indemnización, sus irrenunciables y todo, pero si tenía préstamo, este mismo sí se le descontaba de toda su indemnización y demás, ¿verdad? ¿Es una forma legal para hacerlo? Es válido, es que es el convenio, no estés mirando al patrono, no estés viendo al banco como tu patrono. O sea, sí, en efecto, la misma figura está cumpliendo las dos funciones, pero el patrono está pagando las prestaciones laborales. Pero tú firmaste, o el trabajador firmó un convenio con el banco, porque él solicitó un préstamo, adquirió una deuda. Entonces, tiene la obligación legal de pagar esa deuda. Y él mismo está consintiendo de que la deuda se pague si él está estableciendo un plazo para pagar la deuda. Pero si antes del plazo se retira el trabajador, pues está facultando al que le prestó o al banco a que de sus prestaciones laborales se pague la deuda. Sí, porque les hacen firmar un documento donde indica que se les va a descontar de todo su paseo laboral. Y obviamente si no lo firman, pues igual si no lo firman no les dan el préstamo, ¿verdad? Así es. Recuerden que no confundamos la relación laboral con las obligaciones a título personal que se adquieren. Es muy diferente. Es muy diferente. Siguiente. Gracias, licenciada. Hay dos compañeros que tienen la mano levantada. Por favor, verifiquen y miren si van a preguntar o no. Buenos días, licenciada. Siguiente, Nilo. Licenciada, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Mire, una pregunta respecto a ese departamento de medicina legal. Yo conozco a mujeres, ¿verdad?, que tienen muy buenos puestos y resultan embarazadas, pero cuando voy viendo, se compusieron en el Pilar, en un sanatorio particular, como que, el IX jamás. Entonces tuvieron que hacer ese procedimiento, licenciada, de irse a componer a otro lado
y pues ir al departamento de medicina legal para que ahí les dieran sus prestaciones, algo así sería, licenciada. Lo que pasa que sí, ellos hacen su trámite, indican de que como nunca van a inscribirse al IX y no perciben en su momento, no hacen esa inscripción, entonces lo que hacen es ya previo al parto, generan ese proceso, ese procedimiento en medicina legal indicando de que no van a utilizar los servicios del IX, sino que van a utilizar sus propios servicios, pero la mayoría busca que se apruebe este procedimiento por la suspensión. Licenciada, pero yo me acuerdo que una de ellas sí tenía IX, pero no quiso irse a componer al IX, y cuando voy viendo, en el Pilar se fue a componer. O sea, ¿se puede hacer eso o no, licenciada? Sí, se puede hacer, solamente que tiene que dar el aviso al departamento de medicina legal, si no estoy mal, a donde tiene que ella, obviamente se compuso en un hospital, y luego pues da el aviso para que el patrono sepa de que esta persona no utilizó la asistencia médica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, lo que utilizó. Licenciada, perdone que la interrumpa. En este caso también hay un departamento que se llama prestaciones en dinero. En este departamento ella indica que pues obviamente su parto no fue atendido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero también tiene derecho a esas prestaciones de pre y postnatal, del periodo pre y postnatal, donde le pagan su salario, porque eso no lo paga el empleador. Entonces ella puede ir y tramitar que le paguen esos salarios que tendría que haber devengado. El IX se los paga y le reconoce. Si por ejemplo el IX no hubiera tenido, porque su cesárea o su parto fue demasiado complicado y el IX no contaba con el equipo, también ella puede tramitar que el IX le reintegre ese dinero que ella invirtió en su cirugía o en su parto, porque el IX no contaba con ese equipo, y el IX también se lo reintegra. Así es. Gracias, Gloria, por el nombre del departamento. Disculpe, que puede repetir el nombre del departamento del IX, si fuera tan amable la compañera, si lo puede repetir, disculpe. Prestaciones en dinero se llama. Gracias. Gracias, Gloria. Siguiente, por favor, y por favor, quiero que estén atentos porque a las 11:30 van a estar mandando ya el link para que puedan generar su asistencia. Recuerden, el link no lo habilitamos nosotros, lo habilita la coordinación y solamente está habilitado por 10 minutos. Si alguien no genera su asistencia en este tiempo, usted se queda sin su asistencia, ¿sí? Por favor, estén pendientes, ya ahorita van a hacer el anuncio y ya vamos a entrar en esa dinámica. Mientras tanto, por favor, me dice, toma la palabra el siguiente, y luego con estas dos últimas personas que tengo acá, creo que son solamente dos, y luego por favor empiezo a ver los laboratorios, porque si no ya no nos da tiempo. Licenciada, yo le había escrito en el chat, pero mi pregunta puntual es, ¿usted me podría apoyar sobre qué artículos, en caso de trasladarle el cuestionario a un patrono? Él indicaba que tiene el problema con un empleado, es de un nivel alto, creo que es un gerente de la empresa. La cuestión es de que él fue diagnosticado de cáncer y tiene un tratamiento en el IMSS. Pero ese señor actualmente pues llega tarde, se está portando mal. Entonces ellos tienen que tomar la decisión de despedirlo y está en tratamiento. Entonces quieren despedirlo sin incurrir en alguna ilegalidad en cuanto al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces me indicaban que si había alguna forma legal porque ya lleva un año aquí. Honestamente no. Ok, eso se llama asesoría legal, fíjate, y la asesoría legal tiene como efecto el pago de honorarios. Bueno, Jenny, te voy a decir rápidamente, bueno, porque Anthony, perdón, voy a darle lugar a Anthony porque si no se nos va el tiempo para la asistencia. Anthony, y luego le responde a Shirley. Muy bien, gracias licenciada. Buenos días compañeros, les dejo ahí
el link de asistencia aquí en este chat para que lo puedan llenar. Igualmente ya se las coloqué en WhatsApp para que lo tengan en cuenta, por favor. Así no tenemos inconvenientes con la asistencia. Anthony, gracias por tu información y antes de que te vayas te deseamos feliz cumpleaños, Anthony. Gracias por todo tu apoyo, tú siempre tan diligente y atento al servicio de los estudiantes y de mi persona y de verdad te deseo miles de bendiciones, Anthony. Compañero, les cuento hoy Anthony. Felicidades, Anthony. Feliz cumpleaños, ¡Cumpleaños, pastel! Muchísimas gracias, compañeros. Feliz cumpleaños, Anthony. Que Dios te bendiga y te dé muchos años más. Feliz Muchas cumpleaños. gracias, Feliz cumpleaños, Anthony, que te la pases muy bien. muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Gracias, Anthony. Que la pases Gracias bonito. a todos por sus mensajitos y sus felicitaciones. Es un gusto servirles y apoyarles. Siempre estamos ahí a la orden. Gracias a todos, de corazón, gracias. Gracias, gracias. ¡Feliz cumpleaños! Felicidades, Anthony. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, gracias. Buenísimo, gracias. Gracias a todos. Bueno, jóvenes, vamos a dar paso ahí a lo que Shirley nos comentaba hace un momento. Miren, pues esta es una situación un poco delicada en cuanto pues a los gerentes. Ustedes saben la posición que los gerentes tienen en la empresa. Pero acá ahora la asesoría legal va a ir enfocada al patrono, porque él es el que está en su momento tratando de cumplir la ley, según lo que manifiesta, tratando de cumplir la ley, pero obviamente pues no puede dejar pasar por alto que uno de sus altos mandos esté incumpliendo sus obligaciones patronales, pues y esto en su momento pues le puede causar problema interno dentro de los subordinados. ¿Qué dice usted? ¿Qué opina usted? Les vamos a dar este tiempo mientras anotan su asistencia y que usted se manifieste al caso que Shirley nos comentaba. Licenciada, los gerentes son puestos de confianza, pueden ser de libre remoción. ¿Quién soy yo? ¿Quién más? Gracias, Mario. ¿Quién más? Licenciada, yo considero que igual aunque sea gerente, debe documentarse un proceso de falta laboral de acuerdo a lo que manda el reglamento interno de la entidad donde él está. Documentar lo que él puede hacer su proceso de defensa, hacer todos los escritos que deben hacerse y presentarse esas faltas ante la inspección. Ok, ¿quién más? ¿Quién más se atreve a hablar? La última intervención. Licenciada, yo considero que con los datos que tiene la compañera, el patrón en dado caso podría tener evidencia de que pues él tiene faltas en el trabajo y puede ser un despido justificado. Ustedes lo que tienen que prepararse, jóvenes, es todos, pensar en un futuro proceso. Ante una cuestión de estas en los trabajos, independientemente del trabajador que sea, si es de confianza o no, usted lo que tiene que pensar es qué tiene de herramientas, de pruebas para poder presentar. Posiblemente se le calculan sus prestaciones laborales, se terminó la relación laboral y cada quien se va en paz. Pero ¿qué sucede si no? Si se promueve una demanda por ajuste salarial, por ajuste de prestaciones del pago de prestaciones laborales, o simplemente porque no está de acuerdo en que se dio un despido justificado y para él fue injustificado. Aquí la carga de la prueba es la única excepción donde la tiene el patrón. Él tiene que probar que no fue un despido injustificado. Y lógicamente estas pruebas de las faltas o las sanciones levantadas y a lo mejor tal vez inscritas o denunciadas ante la inspección de trabajo sean la prueba perfecta o la prueba maestra para que el patrón no pueda salir bien librado de este despido y no tenga que pagar la indemnización. Ahora las irrenunciables sí tienen que pagar.
Excelente. Las irrenunciables son irrenunciables. Como ya lo establecimos el día de hoy, la misma palabra lo dice, son irrenunciables, jóvenes. Los invito a que le den una refrescadita al artículo 102 de la Constitución y vean cuáles son esas prestaciones irrenunciables, los derechos mínimos del trabajador. Tampoco nos alejamos de que hayan convenios convenios celebrados o dentro del mismo contrato de trabajo o reglamento de trabajo hayan adquirido otros beneficios que mejoran estas condiciones mínimas que la Constitución y el Código de Trabajo establecen. También pactos colectivos. Entonces hay que entrar a investigar todo ese escenario para determinar cuáles realmente son los mínimos a los que tiene derecho, porque puede ser que dentro de un pacto colectivo o bien dentro de un contrato o reglamento sí se acepte, aunque renuncie o se despida el pago de la indemnización, por ejemplo, ¿sí? Dime, Sheni, tú ibas a hablar. Sí, perdón, licenciada, no, de hecho fue por el cuestionario que trasladé, que ellos me indican, estamos dispuestos a pagarle todas y cada una de las prestaciones que dice este cuestionario, me indicaban, ¿verdad? Todo, o sea, ellos están dispuestos a pagar todo para no cumplir con nada. El problema es que vaya a pasar lo que usted acaba de decir, que él se vaya por los problemas que tiene, que padece de cáncer y está siendo tratado en el IMSS, que él vaya a hacer que es un despido injustificado. Pero que ellos están dispuestos a pagarle todas sus prestaciones, sí, ya en ese sentido no hay ningún problema. Ok, lo que sucede acá es que ellos antes de despedirlo tienen que haber generado prueba en donde realmente justifiquen ese despido. ¿Cuál es la razón? O es porque tiene cáncer o es porque él ha sido un mal trabajador, pero eso lo tienen que determinar los mecanismos de controles internos que generen prueba. Si no hay esa prueba, entonces seguramente pues sí va a lograr convencer en un juicio o en un proceso al juez de esta situación, ¿verdad? Porque lo que él está buscando acá, veo que es la prestación del servicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en no quedarse sin este beneficio, ¿verdad? Por la enfermedad que tiene. Licenciado, la ventaja que yo veo de parte del trabajador es que yo recuerdo que cuando son enfermedades terminales, si él ya estaba en tratamiento, aunque sea despedido, el ICS no le puede quitar ese derecho, o sea, él continuaría con su tratamiento. Gracias, Julio, a ese otro punto iba, excelente, gracias por la intervención ahí. En efecto, entonces, por eso es que en esta asesoría, por eso te decía a un principio, Shirley, aquí lo que veo, ellos lo primero que tienen que buscar es una buena asesoría laboral en cuanto, en ese sentido, estudiar todos esos escenarios y obviamente prepararse, ¿verdad? O sea, pagar todas sus prestaciones laborales si en efecto ya no le voy a, ya no le van a, no necesitan ya esa relación laboral por alguna situación que ellos ya manifiesten que ya está dañada la relación laboral, no por su cuestión médica, no que por las otras situaciones en donde como gerente él no está dando ya la talla como líder en la empresa. Entonces pues todo eso lo tienen que probar, hay que probarlo para que obviamente el juez se convenza que no es por su enfermedad, no que es por esa situación en la que él está incurriendo siendo líder de la empresa. Bueno, jóvenes, entonces, ¿alguien más? Licenciada, y también si por su misma enfermedad él ha estado incumpliendo con su trabajo porque ya no le permite tener la eficiencia o el desempeño para el cargo en el que fue designado, también podría ser otra causa. Y si él también aquí lo que podría ver a favor del trabajador, pensando del otro lado, es que si, por ejemplo, la empresa no ha pagado las cuotas o no está adscrita al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, aquí el patrono sí tiene que responder por el empleado con alguna indemnización, porque está incumpliendo. Y la otra situación ahí, Gloria, y era con lo que iba a completar y finalizarlo en su momento, pues también el patrono tiene la facultad también de solicitar, en su caso, la jubilación del trabajador, dado al caso, o bien el mismo trabajador puede promover su jubilación, dado al deterioro de su enfermedad, de su cuerpo y de la enfermedad terminal que tiene.
pero todos son procedimientos y trámites que se tienen que hacer ante las dependencias que corresponden, ya sea por parte del patrono o sea por parte del trabajador. Tengo dos compañeros que tienen levantada la mano, por favor. Necesito ver los laboratorios 1 y 2. Rápidamente, Lorena y Gabriela. Si van a intervenir, si no, pues empiezo con el siguiente, con los laboratorios. Sí, licenciada, buen día. Regresando al tema anterior, yo le quiero comentar mi caso. A mí hace 12 años me operaron del apéndice, pero a mí me da miedo ir al ICS. Entonces yo sí me operé en sanatorio, pero solo tuve que hacerlo, o sea, los trámites al final me los hizo mi mamá. Se tuvo que ir a Torre Café y solo presentar los documentos para que me extendieran la suspensión cada 5 días y llevarla a mi lugar de trabajo. Y el ICS me iba a pagar, pero yo no acepté ese dinero porque a mí sí me pagó el patrono. Solamente eso era el... Lo que pasa que en su momento pues existe esos convenios internos en donde el patrono acepta da el pago al trabajador y también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero es aquí el instituto el que tiene la obligación. Bueno, jóvenes, aquí tengo ya proyectado el laboratorio 1. Pregunto, ¿tienen alguna duda con relación al laboratorio 1? Para poder resolver estos laboratorios para los compañeros, porque estoy sabiendo de que muchos están teniendo su primera o su segunda clase conmigo, porque pues han hecho algunos cambios o procedimientos ahí. Si fuera el caso, les informo que la semana pasada les entregué el laboratorio 1, 2 y 3, de los cuales ya estamos trabajando. El formulario en la entrevista, recuérdese que ese fue el primer documento que dejé, que tienen que elaborar 3 entrevistas a trabajadores y 2 a patronos, o bien 4 a trabajadores y por lo menos un patrono. Toda la información que se recabe dentro de las entrevistas nos va a servir para realizar ya nuestra demanda a futuro. Eso va a ser en el segundo parcial, o bien la contestación de la demanda. En este caso tenemos el laboratorio 1. Laboratorio 1 son los acuerdos judiciales que al principio del curso estuvimos analizando. Dentro del... Anthony, por favor, Anthony, dinos. Quisiera hacerlo para informarles que ya me comentan que ya cerraron el formulario para los compañeros para que estén sabidos, ¿verdad? Y nuevamente, gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos. De corazón, muy agradecido y estoy para servir. Gracias, licenciado. Gracias, Anthony, que la pases bonito, que sigas celebrando, bendiciones. Entonces, jóvenes, con relación al laboratorio 1, aquí tenemos los acuerdos. Anthony creó un link de acceso a un link al Drive en donde se encuentran todos estos documentos. Me disculpo porque al día de hoy todavía pues la coordinación, como ya lo dije, no nos ha habilitado el acceso a las aulas virtuales, y por esa razón no he podido entregar toda esta información en el aula virtual y también programar la entrega de los laboratorios. Pero yo les sugiero que de una vez, conforme el material está siendo entregado, de una vez vaya trabajando. ¿Por qué? Porque seguramente en el mes de mayo han sido las evaluaciones del primer parcial de clínica, pero seguramente por el atraso con el que iniciamos vamos a estar en el mes de junio. Y para el examen del primer parcial, estos laboratorios pues tienen que ser entregados. Entonces, sí les sugiero que ya los empiece a trabajar. En este caso, en el caso número 1 planteado, hay 3 interrogantes, pero aquí en la pregunta usted va a formular, en la pregunta que se le formula dice, el abogado Gutiérrez Paloma necesita presentar una demanda nueva en los juzgados de trabajo del Centro de Justicia Laboral. Fíjese bien, una demanda nueva en los juzgados de trabajo del Centro de Justicia Laboral. Pero necesita saber a qué dependencia o juzgado de trabajo y previsión social debe presentarla para su registro y creación en el expediente electrónico. Aquí yo le doy un poco más de información al decirle para presentarla en su registro y creación del expediente electrónico.
Les recuerdo, aquí en la ciudad capital está el Centro de Justicia Laboral. Ahí está contenidos el centro laboral, los juzgados de admisión de demandas, los juzgados de trabajo, las salas jurisdiccionales y también el centro de mediación. Está toda la estructura, todos los juzgados y salas de trabajos dentro de ese edificio. Pero es aquí en la ciudad capital. El caso lo sitúo aquí en la ciudad capital. Pero el abogado llega y quiere entregar esa demanda y no sabe a cuál de todas esas dependencias ir. Recuérdese que para poder responder esta interrogante, pues creo que tenemos el acuerdo 31-2011 que habla sobre los juzgados de admisión. Tenemos los acuerdos 1-2009, 26-2012 y 48-2017 que habla sobre el centro laboral, y el 48-2017 es el que habla sobre el reglamento, o sea, los procedimientos que los juzgados y las salas deben de tener en la tramitación de los procesos. Entonces, el abogado necesita saber a qué dependencia debe de dirigirse. Entonces, ¿qué dependencia, pregunto, es la que recibe la demanda, le da registro y crea el expediente electrónico? Al juzgado de admisibilidad, licenciada. No, Domingo, no es el juzgado de admisibilidad. Licenciada, ¿será el centro de servicios auxiliares en la unidad de ingreso de demandas? Así es el centro laboral. Acuerdo 26-2012. Ajá, 1-2009 y 26-2012. 1-2009 y 26-2012. Vayan y léanlos, oyeron, no tengan pena. Aquí solamente estamos aclarando dudas. Yo les hago una retroalimentación de lo que la semana pasada estuvimos ya hablando del laboratorio 1 y 2. Entonces, en ese sentido va enfocado. Ahora que ya está situado usted dentro de los acuerdos, entonces también están las interrogantes. Establezca qué juzgado de trabajo y previsión social debe dictar la resolución que le dará trámite a la demanda. Ahí tiene que saber usted qué juzgado es el que le va a dar trámite a esa demanda, si el juzgado de admisión de demandas, o bien el centro laboral, o los juzgados de trabajo. Indique qué dependencia o juzgado de trabajo realiza las notificaciones de la resolución dictada por el juzgado de trabajo. Pareciera redundante, pero no. Indique qué dependencia o juzgado realiza las notificaciones de la resolución dictada por los juzgados de trabajo. Aclaro aquí un punto. En el acuerdo 26-2012 está establecidas las 5 unidades del centro laboral. Cuando usted las lea, se va a enterar en cada una de estas dependencias qué función tiene. Pero aquí la pregunta es, establezca qué juzgado de trabajo, indique qué dependencia, fíjese bien, es una pregunta capciosa, qué dependencia o juzgado de trabajo realiza las notificaciones. Aquí les quiero contar y les voy a aclarar la duda. Todos los juzgados de trabajo, los juzgados primero que nada son los que emiten las resoluciones judiciales. El juzgado de trabajo emite la resolución judicial. Pero en cada juzgado, usted se recuerda que hay una estructura. El juez, el secretario, el comisario, el oficial y el notificador. Dentro de cada juzgado existe esa estructura. Entonces, en el juzgado de trabajo existe un notificador y es quien va a redactar la cédula de notificación. Él es el que va a redactar esa cédula de notificación y le va a adjuntar la resolución de trámite. Pero la dependencia que tiene la obligación
y quien tiene bajo su dirección a los notificadores externos, que son los que van a ir a ejecutar esa notificación. Son los que van a ir de forma personal a realizar esa notificación. Entonces, si se da cuenta usted, aquí hay un trabajo en conjunto, porque hay notificador en el juzgado que emite la resolución y hay notificador que realiza esa notificación de forma física a las partes. ¿Sí? Entonces, aquí pues está el acuerdo 26-2012 y también está el reglamento 48-2017. Y así sucesivamente usted va a ir leyendo cada una de estas interrogantes para buscar la respuesta de cada una de ellas. Aquí dice, explique por qué el juzgado de trabajo de admisión de demandas solamente emitió la resolución de trámite de la demanda y señaló a otro juzgado de trabajo para que siguiera conociendo el proceso. Recuérdese que aquí vamos a buscar las funciones del juzgado de admisión, acuerdo 31-2011, y lo que establece el acuerdo 48-2017. ¿Sí? ¿Cómo vamos aquí? Ya lo habían resuelto, me van a decir. Jesús, ya se fueron todos, ¿no? ¿Verdad? Todavía tengo 66 participantes. Que estamos tomando nota. Ah, bueno, yo dije, ya me dejaron solita. Pues, Perdón, no, licenciada. no tomen nota mucho porque esa es su tarea, ese es su trabajo. Bueno. Licenciada, una consulta. Dime. Usted mencionó que en el inciso B de la pregunta 1 también estaba el reglamento 48-2017, ¿verdad? En lo de la notificación. Sí, exactamente. Ahí también dentro del reglamento aparecen los procedimientos. Ahí aparece el reglamento, es el acuerdo 48-2017 marca los procedimientos que tanto los juzgados como las salas deben de tener. Ahí pueden encontrar las respuestas. Ok, muchísimas gracias, licenciada. 2. En la demanda, esta es la última que voy a leer para luego darle paso a los otros dos laboratorios jóvenes, porque si no se nos va a ir más el tiempo. 2. En la demanda que planteó el abogado Gutiérrez Palomo al juzgado 15º de Trabajo y Previsión Social, dictaron resoluciones contrarias a derecho y debe presentar el recurso de apelación. Y se necesita solicitar que dicho expediente sea conocido por la sala jurisdiccional que corresponde. La pregunta es, establezca qué sala de apelaciones es la jurisdiccional del recurso. ¿Alguien ha respondido esta pregunta 2? ¿O por motivo de exámenes finales no han podido leer? El acuerdo número 24-2019, ¿no? Gracias, así es. El acuerdo 24-2019. Entonces usted ahí entra, revisa, lee, entonces da respuesta a qué sala es la jurisdiccional del juzgado 15º de trabajo. Y obviamente pues hace ahí su pequeña introducción explicando el acuerdo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el acuerdo? Me voy a quedar acá hasta la número 2 y luego pues no se preocupe, la otra semana vamos a volver a retomar el laboratorio 1 para poder resolver las dudas que usted tenga. ¿Sí? ¿Hay alguna duda ahorita, hasta ahorita de lo dicho, o alguna duda que sí se necesite resolver del laboratorio 1? ¿Aló? Yo estaría hasta la otra semana, licenciada, porque sí tendría que leer bien el reglamento 48-2017, porque solo leí bien el 26-2012 para la pregunta 1. Entonces, como usted dijo que va a retomar el tema, pues la otra semana le daría mis preguntas. Muy bien, está bien, no hay problema. Yo les dejo ahí el espacio. Por eso fue que los estoy dando con tiempo, para que tengan tiempo de leerlos, por lo menos en transcurso de la semana, en que sea un ratito y dar una ojeada
y poder plantear las dudas. ¿Oyeron? Si no leen, no hay dudas para plantear. Voy a dejar de presentar este y les voy a presentar el otro laboratorio, jóvenes. Miren, tenemos el laboratorio. Micrófono se te activó por ahí, Anabel, gracias. Laboratorio 2 habla sobre los principios, ¿sí? Los principios procesales. Estos de igual forma usted tiene ahí los principios contenidos. Este laboratorio sí me voy a dedicar el tiempo para explicarlo la próxima semana, porque aquí estamos hablando de una situación muy específica que se dio durante la pandemia. Entonces, los casos que les presento son un poco complejos y sí es necesario que viajemos en el tiempo al año 2020, a esos momentos tan difíciles que tuvimos que pasar con relación a la pandemia. Y yo sé que en algún momento pues me van a disculpar si a alguien voy a traer acá recuerdos no gratos, pero pues es necesario como profesionales de poder saber manejar estas situaciones. Pero el laboratorio 2 lo discutimos ampliamente la próxima semana. Y por favor, ahí el micrófono a quien se le haya activado. Agradezco muchísimo que lo pueda verificar. Ahí donde yo me siento. Anabel, a tu micrófono. Sacar la gaveta y levantar porque tu mamá ya me ordenó esta gaveta y ella puso todo ahí, desde ahí ya no hay más de otra que están todas las Anabel, a tu micrófono. Si ella dice que yo sacar tu copia, debe de estar ahí entre todas ellas, porque ella no ha movido ya. Compañera, tu micrófono. Gracias. Continuamos. Laboratorio 3. Este laboratorio 3, pues yo les había hablado únicamente laboratorio 1 y 2 la semana pasada, pero de una vez les entrego laboratorio 3. Les voy a dejar ahí como tarea. Yo sé que están un poco saturados ya con sus exámenes finales, pero la tarea que les voy a dejar no les va a llevar mucho tiempo. Es solamente para irlos preparando para cuando ya tengan que resolver este laboratorio. El Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, no quiero que lo tomen como algo feminista, no, es un evento lamentablemente que surge a través de una tragedia, pero esta tragedia que se dio por ahí por el principio del siglo XIX, en donde pues los derechos de los trabajadores no eran respetados y eran totalmente violentados por en ese momento los patronos, y pues se buscaba en su momento de que los derechos de los trabajadores se fueran respetados, y a la vez pues esta tragedia motivó a que ahora estos derechos irrenunciables que tenemos en el artículo 102 de su Constitución tengan un mejor valor. Se haya creado la Organización Internacional del Trabajo, que ha velado, pues posteriormente nace la Organización Internacional del Trabajo, y haya velado y haya incrementado estos derechos. Y al día de hoy, pues muchos de ustedes pueden verlo reflejados en muchos convenios o pactos colectivos, en reglamentos y contratos, en donde ya no solamente, como ejemplo, se goza de 15 días hábiles para gozar vacaciones, sino que también hay instituciones en su momento que dan 20 días, 25 días, 30 días hábiles, en donde se ha superado esos derechos mínimos de cada trabajador. Entonces, yo les voy a invitar, por favor, para que en el transcurso de la semana entren, entren a internet, por favor, y me busquen videos que hablen sobre el Día Internacional de la Mujer, o bien el 8 de marzo. ¿Qué eventos sucedieron? ¿Qué datos históricos motivan para que esta fecha haya generado esa revolución en los derechos de los trabajadores? Al día de hoy, pues nosotros, trabajadores actuales, tenemos esa oportunidad de estos beneficios. En ese entonces,
a principios del siglo XIX. Lamentablemente, pues apenas y tenían derechos a devengar un salario. Muchas veces las mujeres no devengaban salario, no que solamente los hombres. No se reconocía el valor del trabajo. Mujeres y niños no tenían derecho a percibir un salario. Los horarios eran totalmente extendidos, a veces hasta 20 horas de trabajo ininterrumpido. Entonces, esta fecha que la Organización Internacional del Trabajo ha conmemorado y otras instituciones de trabajo de las cuales vamos a hablar más adelante, generaron estos beneficios en pro de los trabajadores y que día a día se han ido superando. Por favor, necesito que entren a internet y con esta fecha y con estos datos puedan entrar a visitar por lo menos unos 3 videos, por favor, en donde usted pueda ver toda esa información histórica que nos va a dar las respuestas para resolver este laboratorio. Entonces, los dejo con esa invitación. Miren, los videos no duran más de 5 o 8 minutos máximo. Entonces, yo sí les agradezco que tengan la oportunidad de entrar a consultar unos 3 videos. Si pueden ver más, pues excelentes, vean muchos más, si tienen la oportunidad, pero si no, pues con unos 3 que vean, usted ya tiene la idea, ya tiene toda la información y tomen nota de todos los aspectos relevantes que se dieron en ese momento y de las mejoras que ahora, de las cuales hoy gozamos. Así es que, Anabel, tienes levantada la mano, no sé si... Sí, perdone, es que fíjese que tengo un problema porque cuando pasaron la asistencia a mí se me fue la conexión del internet y me costó volver otra vez como que a restablecerla, ¿verdad? Y no pude llenar el formulario y cuando volví a intentar pues ya no me dejó. Mira, Anabel, fíjate que no depende de nosotros la habilitación, por eso les hablaba antes de la clase, ¿verdad? Entiendo la situación, pero no depende de nosotros, depende de la coordinación. Hazme el favor, escríbele en privado a Anthony y que lo reporte para ver qué dice la coordinación, porque ellos son los que habilitan la asistencia, no nosotros. Va, está bien, Lico, ahorita le escribo entonces. Gracias, Lico. Por favor. ¿Alguna duda con relación a la tarea? Disculpen, jóvenes, ¿algo? No, licenciada. Muy bien. Para la próxima semana, por favor, terminen de leer el laboratorio 1 y vamos a entrar a explicar el laboratorio 2. Ahí los voy a situar en ese escenario del año 2020, porque espero en Dios de que no haya otra pandemia, pero si dan situaciones complicadas como las que se dieron en la pandemia que afecten las relaciones laborales, pues como profesionales usted tiene que estar preparado para poderlas manejar. Qué gusto saludarles a todos, que tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho. Si hay alguna duda, aquí me quedo con ustedes, gusto saludarles. Gracias, licenciada, que descanse. Gracias, licenciada, feliz día. Gracias, licenciada, feliz fin de semana. Licenciada, feliz fin de semana. Gracias, licenciada, feliz fin de semana. Adiós. Feliz fin de semana, licenciada.